Lucas 5, versículo 17 dice: y aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos, los doctos de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba ahí arriba. El poder estaba dando vuelta. La presencia de Dios siempre está. Pero desciende ¿cuándo? Cuando nos ponemos de acuerdo, dos. Amén, dos. Quiere dos, necesito, dice el Señor, dos que se pongan de acuerdo. Dos y yo hago un milagro. Dos matrimonios que se pongan de acuerdo. Dos personas que se pongan de acuerdo. Una persona que no está de acuerdo con mis pensamientos no puede ver mi poder. Por eso el Señor Jesús lo estaba preparando a los discípulos. No pueden hacer descender el poder de Dios si ustedes no creen lo que les estoy diciendo que está ocurriendo espiritualmente en mi vida. ¿Por qué suceden los milagros? Porque espiritualmente yo ordeno mi vida y tengo comunión con el Padre. Por eso el poder cae. Por eso en cualquier momento ustedes me han visto. No he estado contigo, Pedro, cuando pasó un milagro. No he estado contigo, Juan, cuando pasó un milagro. No estábamos los dos pensando la misma cosa. Tú estabas recibiendo la palabra y yo te estaba ministrando y tú estabas creyendo. Y el milagro ocurrió. Así ocurren los milagros. Una de las formas que se manifiesta el poder de Dios es cuando pedimos. Es cuando no limitamos el poder de Dios y creemos de corazón. ¿Sabe que el Espíritu Santo hace algo maravilloso, una obra maravillosa para que nosotros desde el corazón creamos que Dios tiene un milagro para nuestras vidas? Pero Él lo pone en nuestro corazón. Nosotros podemos leer la Biblia y tenerla acá, pero no puede bajar acá. ¿Por qué? Porque no le damos lugar al poder de Dios. Y al poder de Dios se le da lugar por fe. Por fe. Por fe. Mira, me quería quitar todo. Me quería robar todo. Pero yo clamé a mi Padre. Yo le pedí a mi Padre. Le rogué a mi Padre. Le clamé a mi Padre. Lágrimas cayeron y mi Padre me contestó. Esos son los que Dios quiere que se paren a orar. Esos son los que Dios quiere que clamen. Porque Dios te va a dar la victoria mientras tú clamas. La palabra de Dios dice que el poder estaba ahí. Y sucedió que unos hombres, ¿vio? 3 hombres traían un paralítico. Y vieron que la casa estaba llena. No podían entrar por la puerta porque Jesús estaba predicando en ese momento. No estaba haciendo milagro, el poder estaba ahí. Estaba ahí con Él. Porque eso, cada vez que se confiese el nombre del Señor, el poder va a estar ahí. Vio que dijo: todo lo que pidieran en mi nombre será dado. Porque el poder estará ahí. Pero si no invocamos el nombre del Señor Jesús con fe, el poder no se va a manifestar. Por eso el nombre del Señor trae el poder de sanación, de liberación, de paz, seguridad. Hecho está. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 18 dice: y sucediendo que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llegar. Ellos solamente dijeron: es Jesús, lo ponemos delante de Él y que Jesús arregle las cosas. Ahora tú vienes con el problema y está Jesús aquí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a poner adelante de Él? ¿Y que Él la solucione? Y que Él te dé la libertad. Porque la libertad está en Cristo. Y mire, pero no hallaron cómo hacerlo. ¿A causa de qué? Subieron. Vio que necesitan 3 locos. 3 locos que oren por algo. 3 locos que empiecen a curar. Este paralítico lo vamos a caminar. Vamos donde Jesús. Esta familia la vamos a hacer funcionar. Vamos donde Jesús. Esta locura, vamos donde el Señor Jesús, que se va a terminar la locura y va a haber una libertad. Todas las cosas. ¿Quién son los que recibieron milagro acá? Levante su mano. Bueno, mira,
Cuéntele al lado que no recibió milagro. Yo estaba loco, a mí no me daban ni cinco monedas. Ni me iban a querer, ni me iban a respetar, ni iba a tener marido, ni iba a tener familia, no iba a tener nada. Mira cómo estoy hoy. Porque he clamado al Señor, porque he rogado al Señor, porque he creído. Amén. ¿Quién ha recibido regalos de Dios que ni siquiera se lo merecía? Veo que todo, no, yo soy desobediente, pero cuando lo tenés, ahí lo tengo. Aunque no te lo merecía, te lo dieron. Amén. Imagínate si obedeciera lo que te darían. Por eso cuando obedezco, mayor viene. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero no hallaron cómo hacerle. Y vio que a veces uno no halla cómo hacerlo y ya dice, no, pero se ve que no era de Dios, por eso yo me quedé aquí. O ponen la excusa, vio que el último que está sentado está recibiendo la palabra y no voy a molestar al que está ahí, al tercero, al cuarto. Voy a pensar, no quiero molestar. No, me quedo acá. Usted mismo se quita su bendición. Porque usted piensa humanamente cuando usted tiene que creer lo que Dios tiene. Cuando usted tiene que creer lo que Dios le ha regalado. Por eso estos hombres creían lo que el poder de Dios podía hacer, porque habían escuchado los milagros, no habían caído, no habían caminado por él, habían escuchado con fe lo que podía ocurrir cuando se acercaban a Jesús. Por eso si tú viniste desde el viernes, desde el lunes, estás escuchando palabras de fe y viniste hoy, lo que puede hacer es acercarme a Jesús. Por la fe. Ellos escucharon los hechos del Señor Jesús. Los que estaban sentados con la ley, con todas las cosas que sabían, yo sé, me la arreglo solo, yo sé cómo la tengo que hacer. Ellos estaban sentados adentro del templo, pero ellos no recibieron el poder de Dios. El poder de Dios lo recibió el paralítico. El paralítico recibió el poder de Dios. Y aún esos que estaban velados por la ley y por la religión, no pudieron ver el milagro. Porque aún ellos se quedaron con la ley pensando que ellos estaban bien y los otros eran todos unos pecadores y que no se merecían nada. Más el que se mereció se levantó de la parálisis. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Y subió por encima de la casa. Yo me imagino al dueño de la casa. Me rompiste el techo. Enojado. Me rompiste el techo para bajar a un paralítico que ni cree en Dios. Pero los tres que lo traían creían. Y bastaba. Y bastaba porque la palabra dice tres que se pongan de acuerdo. Y el milagro ocurriría. Por eso una de las cosas que usted quiere es que si el milagro caiga en su vida, usted se va a poner. Pero yo no tengo problema con nadie, pastor. Bueno, ponete de acuerdo con el Señor Jesús. ¿Le va a creer o no le va a creer? Porque te tienes que poner de acuerdo con Él. ¿Voy a creer lo que está escrito o no voy a creer? Por eso le decía a estos religiosos, le decía, ¿van a creer en la ley? ¿Van a creer en seguir creyendo en eso y no van a seguir viendo el poder de Dios? Yo quiero ver el poder de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. A causa de la multitud subieron por encima de la casa y por el tejado bajaron poniéndolo. Y al ver Jesús, ¿qué? La fe. ¿Qué ve Dios de ti? Tu fe. Tu fe. No dice, ay, si el pastor tiene fe, bueno, que me ponga la mano a ver si me cambia la cabeza. Yo no te voy a cambiar a ti. Si tú no tienes fe, tú no vas a cambiar. Sácate de la cabeza que alguien te va a cambiar te van a cambiar a ti. Ni te me cambió la esposa que tiene al lado. ¿Me entiendes? Te va a cambiar Dios a ti. Por la fe. Y mire lo que dice, al ver quién, el dueño del poder, al ver el Señor, ¿qué ve el dueño del poder, el que está sentado allí? ¿Qué fe tienes? Si te dijo 1, 2, 3 congregados en mi nombre en un mismo pensamiento, el poder se desata. Y mire lo que dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Qué loco, ¿no? Tus pecados son perdonados y salió caminando. Y después le preguntaba y le burlándose y diciéndole al otro, ¿qué querías que le diga? Amén. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados son perdonados, toma tu lecho, anda. ¿Cuál de las dos quieres que le diga? Con las dos sano, con las dos hago milagro. Con las dos deseo todo el poder de Dios.
Con las dos cosas hago lo mismo. Amén. Dice que la fe viene por el oír. Y el oír con fe lo que hay en el mundo espiritual, preparado desde antes de la creación del mundo, para ti, para tu generación, para tu familia, para tus hijos, para tu vida. Por eso cuando a medida que vas recibiendo milagros, el Señor te dice, no te quedes pensando como los que piensan en el mundo, que no hay otra cosa mayor, sino mira con tu fe lo que puede ocurrir cuando tú crees. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Hay algo maravilloso. Cuando el Señor Jesús estaba ministrando estas cosas dentro de la casa de Dios y estaba hablando de los milagros que podía ocurrir cuando se clamaba, cuando se pedía, pasaban algo maravilloso cuando se conoce el nombre del Señor Jesús, revelado por el Espíritu Santo. Cuando conocemos el nombre de Jesús revelado por el Espíritu Santo, porque a ellos les dijo, pidan en mi nombre, para conocer el poder que hay en mi nombre. ¿Y cuáles eran las preguntas de todas las personas? ¿Cómo hiciste para ser sano? Confesé el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo hiciste para caminar? Le preguntaron al paralítico. Me trajeron donde este hombre que se llama Jesús. Él me dijo, toma tu lecho y anda. Fue la palabra más fácil. Pero cuando me las dijo, yo creí. Por eso me ocurrió. Y mire lo que dice, mire lo que hace la fe. Mateo 14, versículo 34 dice, terminando las travesías, unas travesías de sanidad, de milagros, de la mañana hasta la noche. ¿Sabe? De la mañana hasta la noche estando con Jesús viendo milagros tras milagros, milagro tras milagro, milagro maravilloso, más que otro, más que otro, más que otro, más que otro. Y el poder estaba ahí. Y el poder sigue estando en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y el poder sigue estando por medio de la fe. Y el poder sigue estando por medio de oír palabras con fe. Oír palabras de fe. Y el milagro sigue estando cuando le pedimos a Dios con fe. Con fe. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 34. Mateo 14, versículo 34 dice, terminando la travesía, vinieron a la tierra de ¿dónde? Todos los empezaron a conocer como el sanador. Todos los empezaron a conocer como el liberador, a Jesús. ¿Y tú cómo lo conoces? ¿Tú lo conoces como el que te abandonó? ¿Como el que no sé por qué no hace las cosas? No sé por qué no está conmigo, que yo no lo hago. Y el Señor te dijo, esto lo enseñé por fe a mis discípulos. Y mis discípulos lo comprendieron. Porque ellos se quedaron unánime en un mismo pensamiento. Cuando ellos se reunían a cantar en un lugar, ellos se unían y hablaban entre ellos en un mismo sentido. Hoy vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a glorificar a aquel que vimos ver milagros, señales y prodigios con nuestros ojos. Aquel que vimos caminar, caminamos al lado de él. Vimos un poder levantar un paralítico que nos dio hasta miedo caminar con él. En un momento pensaba que era un fantasma cuando se nos apareció. En un momento empezamos a llorar, estábamos tristes, amargados, estábamos tristes. Acuérdense ese día que estábamos caídos, estábamos tristes. Él se apareció al lado nuestro y dijo, salve, porque él venía a salvarlos. Por eso en tu angustia, en tu debilidad, donde tú estés, tienes que escuchar con fe, porque hoy es con fe. Con fe. Es creyendo lo que Él dijo. Es creyendo. Ellos creían en lo que salía de la boca del Señor Jesús. Pedro creía en lo que el Señor Jesús le decía. Desde ese momento que lo quebrantó, que cuando Él le dijo, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, falló, se arrepintió, se volvió. Ese cambio, esa transformación, ese llorar amargamente, le dijo, Señor, ahora sé que eres Dios. Desde ahí su fe se empezó a avivar en Él.
Y entendió que el poder estaba ahí. Estaba disponible. Pero faltaba la comunión. La comunión por la fe hace que el poder de Dios caiga. Por eso todos nos tenemos que poner de acuerdo en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿Queremos el poder de Dios? ¿O queremos seguir caminando como religiosos? ¿Queremos el poder de Dios? ¿O queremos seguir pensando que no lo va a hacer? Si queremos el poder de Dios, tenemos que escuchar con fe. Y mire lo que empezó a pasar. Y terminando la travesía, vinieron a la tierra de Getsemaní. Cuando le conocieron. Cuando le conocieron. ¿Sabe? Cuando nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio y conocemos dónde estamos y sabemos quién es el que nos está mirando y sabemos a quién estamos buscando, Él se manifiesta en nosotros. Él se manifiesta en nosotros y aún Él desciende para decirles: no te preocupes, sigue creciendo porque yo lo estoy haciendo. Por eso es algo muy importante. Ellos conocieron y mire lo que pasó. Cuando ellos conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticias de fe. Ha llegado Jesús. Ha llegado Jesús. Ha llegado aquel que recorre el mundo completo. Aquel que en diferentes lenguas se le adora. Aquel que en diferentes lenguas se le clama. Aquel que en diferentes lugares hace milagros. Aquel que en diferentes lugares abre la puerta para que usted sea bendecido. Aquel que usted le clamó y devolvió y tiene una luz de esperanza todavía de cambiar todo lo que perdió. Y mire lo que dice: y cuando le conocieron. Por eso usted va a tener que conocer qué está ocurriendo en el mundo espiritual en este momento. La fe es la única forma de pasar de un lugar natural a un lugar sobrenatural. La fe es la única forma de que usted reciba los bautismos del Espíritu Santo. La fe es la única forma es que usted crea en la palabra de Dios. La fe es la única forma en la que se desata la unción. La fe es la única forma donde el paralítico caminó. La fe es la única forma donde el endemoniado fue libre. La fe es la única forma donde él tenía flujo de sangre se sanó. La fe es la única forma de donde había problemas. Allí el poder de Dios actuó. Y mire lo que dice la palabra de Dios: y cuando conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda. ¿Sabe que le teníamos que haber dicho? Todo centenario venga a Cristo. Todo centenario venga a Cristo. Y no como los religiosos. ¿Sabe por qué? Cuando el Señor llegó a su templo, encontró 5 o 6 religiosos sentados ahí. Come vos, come yo, como yo, como vos, como yo, como yo. Y destruidos, y miserables, y sin poder. Y Él dijo: mi casa está vacía. Mi casa está desordenada. ¿Por quién lo habían desordenado? Los que estaban aquí en la tierra. Aún sabiendo toda la ley, no sabían a quién tenían adelante de Él. Por eso hoy usted como iglesia sabe quién tiene adelante de usted. No hay otro nombre que lo pueda salvar. Ay, mamita, ayúdame en esto. No, mamita, orá. Cree en la palabra de Dios y te va a salvar. Tú y tu casa. Amén. Ay, mamita, ayúdame en esto. No, cree tú y tu casa será salvo y será liberada. ¿Me entiendes? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: y cuando le conocían, los hombres de aquel lugar enviaron noticias de salvación. Porque esas noticias fueron para que muchos se levantaran. Y mire el verso más abajo. Mire lo que dice: enviaron noticias para toda la tierra alrededor. ¿Y trajeron a quién? Todos. ¡Qué loco! Se levantó una ola de fe.
Esos que escucharon viene Jesús levantaron una ola de fe y salieron a buscar los enfermos, y salieron a buscar los paralíticos, y salieron a buscar los sordos, y salieron a buscar los que tenían problemas. Salieron a buscar a aquellos que necesitaban de Dios, porque aquellos que necesitan de Dios son los que le van a encontrar. Los que no le necesitan, no le buscan ni lo ven. ¿Me entiende? Por eso es algo muy importante. ¿Sabe que un varón que caminó con Jesús le dijo: yo hasta que no lo vea, no lo crea? ¿Y quién lo estaba escuchando en la Biblia? ¿Quién lo estaba escuchando cuando dijo esa frase? ¿Quién lo estaba escuchando? Ahora, ¿quién escucha tus frases? ¿Quién escucha tus frases? ¿Quién escucha tus frases? Bueno, por tus frases estás así. Porque así estaba por la frase. Es que no había visto al Señor Jesús. Hasta que el Señor Jesús le dijo: mira mis manos, mira mi costado. A ese se le derritieron las piernas cuando se le apareció el Señor Jesús. Y fue que decirle: ay, qué lindo, siempre me creíste que estaba al lado mío. Te reprocho tu incredulidad, le dijo. Sé un creyente, no un incrédulo, le dijo. Porque no quería que se pierda. Imagínate, aquel que subió al cielo tuvo que bajar y decirle a uno para que no se pierda. Y por la palabra te lo está diciendo todos los días. Cree, porque la palabra se desata por la fe. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y cuando le conoció, los hombres de aquel lugar enviaron noticias para toda la tierra y alrededor. ¿Y trajeron a quién? ¿Trajeron a todos los que se podían mover solo? Trajeron a los que tenían problemas. Amén. Imagínate una fila de problemas. Locos, endemoniados, enfermos, paralíticos, enfermedades, pestes. Y Él ponía la mano sobre ellos. Y el poder estaba para sanar a cada uno de ellos. Y hoy tú piensas que el poder de Dios no está para sanar. Está para sanar. Amén. Está para sanar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y le rogaban, ¿qué? ¿Sabe? El cojo, sáname por favor. El ciego, sáname por favor. El mudo, Él conocía las intenciones de su corazón. Ellos estaban los tres en un mismo sentir. Y una ola de milagros empezó a ocurrir en ellos. Pero si está pensando en qué va a cocinar, en qué va a comer, cuándo va a salir, termino acá, ¿dónde me voy? ¿Me voy al casino? ¿No me voy al casino? ¿Qué poder te puede caer? Para venir a Jesús hay que estar en fe. Hay que estar en fe. Hay que estar en fe. Porque el poder siempre está. Por la Escritura nos dice que el poder siempre está. El poder estaba para sanar. Por eso el Señor Jesús sanó a un paralítico. Y ese paralítico fue a dar las noticias. Y fue a otro lugar después de la travesía. Dice, fue a otro lugar. Y le aparecieron miles de enfermos. Pero todos venían con un mismo sentir. Yo me encuentro con Jesús y me sano. Yo me encuentro con Jesús. Me habla 2 palabras y yo me sano. Hoy para liberar a uno tenemos que tener un turno de 6 horas. A ver si lo convencemos, a ver si quiere creer y a ver si quiere echar el demonio que tiene en su vida. En 2 minutos, en 1 minuto le caía la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estaban convencidos en fe. Convencidos. Por eso si tú estás convencido, verás la gloria de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y rogaba que le dijese, tocare el borde de su manto. Medite esto. Si usted por la fe tocare el borde del manto del Señor. No era la sombra de Pedro. Era el espíritu que había de Nazareno que estaba en Pedro. ¿Vio que dicen los hechos? Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice que sacaban los enfermos por la calle y él pasaba caminando y los enfermos se sanaban.
Se sanaban. Qué loco, ¿no? Ponía las manos sobre los sudarios y dice que los llevaban ungidos y los tiraban sobre los enfermos. Los enfermos eran sanos. ¿Y por qué en este 2024 se pierde la fe? Porque no creemos en ese poder. Y ese poder está disponible en la casa de Dios para que todos recibamos y ninguno esté triste. Porque cuando empiezan a ocurrir milagros, aquellos paralíticos empiezan a hablar, aquellos sordos empiezan a hablar, aquellos que no tenían nada empiezan a declarar y empiezan a testificar. ¿Saben lo que testificaban ellos? Se sanaban y testificaban en el nombre del Señor Jesús. Se sanaban, iban a las aldeas y contaban que Jesús lo había sanado. Se sanaban por Pedro, iban a contar al nombre del Señor Jesús. Aquel Pedro que caminó con Jesús, que habla de Jesús, que predica de Jesús, que hay un nombre sobre todo nombre, Jesús. Se sanan porque la gente venía por Jesús. Hoy la gente viene por una profecía. No viene por Jesús. Las profecías cesan, dice. Pero el poder de Dios nunca cesa. El amor nunca cesa. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y le rogaban que le dejase ¿qué? ¿Dónde están los enfermos pidiéndole? Te ruego que me dejes tocar tu manto. Te ruego que vine a tocar tu manto. Te ruego que esta noche vine a cantarte a ti, no a la multitud. Te vine esta noche a cantarte a ti porque tengo tiempo para cantar. Me puedo quedar hasta las 4 o las 5 de la mañana. Voy a cantar, no estoy desesperado, no tengo que salir a ningún lado. No tengo ninguna cita más importante contigo. No tengo nada para hacer. ¿Cuántos vinieron acá? Porque dice 2 horas dura la reunión y me voy a otro lugar. Cuando no era la gana de venir a la reunión, era de irte a otro lugar. Por eso el poder no cae. El poder cae cuando solo se lo busca a Él. Solo se lo busca a Él. Solo se lo busca a Él. Al entrar a la puerta de los atrios santos, cierra la puerta y empiezas. Tu poder está aquí. El que es espiritual lo percibe, lo siente, sabe que está. Pero si tú lo estás sintiendo y estás operando en el poder del Espíritu, deja que te opere el Señor, deja que el Señor te toque, deja que el Señor te llene de gozo y tú te vayas por esa puerta contento. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué te vas así? Porque Dios me tocó, porque Dios está conmigo. No hay nada imposible para Él. Y mire lo que dice, y le rogaba que le dejase tocar el borde de su manto. Y todo ¿qué? Todo lo que tocase, ¿qué? Todos los que tocaran el manto, ¿qué sucedía? Todos los que tocan el manto del Señor Jesús son sanos. Todos los que buscan la presencia de Dios, ocurre un milagro. Testimonios tenemos de todas las personas que han declarado en el nombre del Señor Jesús. Lo único que sentí, que en el nombre del Señor Jesús dijeron, y no sé qué pasó después, pero algo me pasó en mi cuerpo. Algo me sucedió en mi mente. Algo entró en mi corazón. Algo empezó en mí. Ese algo es el poder de Dios. Y solo ellos querían tocar el manto. Marcos 5. Versículo 25 dice, pero una mujer que de hace 18 años, 18 años, 18 años, 5:25, Marcos 5:25, pero una mujer desde hace 12 años padecía de qué? Y había sufrido. ¿No pasa eso estos días? Usted no conoce personas que por ahí van caminando y empiezan a hablar con usted, no, porque he gastado en médico, no, porque todos le dan, todos hablan. No, andate a este médico que es más que el otro, sabe más que el otro. Tomá, andate a este psicólogo que sabe más que el otro. Tomate esta pastillita y se te va a ir todo. Todos llegan a la casa y le duele, mamá, me duele el estómago. No, deja que te haga un preparado y vos te sanás.
Pero le creen a su mamá, le creen a su papá, le creen. Está bien que le crean. Pero cuando le cree, crean la palabra de Dios. Porque cuando usted cree en la palabra de Dios, un poder se desata. Y es un poder sobrenatural. Es un poder de milagros. Es un poder, un fuego. Es un fuego abrasador. Es algo que no se puede con los cuatro sentidos, con la mente no se puede entender. Lo único que se tiene que hacer es recibir, dejar fluir. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero una mujer que hacía 12 años, padecía ¿de qué? Y había sufrido mucho. En muchos médicos, gastado todo ¿qué? Yo que cuando Dios quiere hacer un milagro en una persona, por más que se vaya a ver todo lo que te quiera que ir a ver, hasta que gaste todo su dinero, después va a venir a los pies de Cristo. Y a los pies de Cristo podrá testificar que Cristo la sanó. Esta mujer a esos 12 años estaba sufriendo eso. ¿Vio qué molesto es cuando una mujer, usted lo sabe, cuando una mujer está así, es molesto, ¿no? Imagínate continuamente teniendo algo en tu cuerpo, es molesto. ¿No es molesto? ¿Un dolor de cabeza no es molesto? ¿Un dolor de brazo no es molesto? Amén. ¿Un dolor de oreja no es molesto? ¿Un dolor de oído no es molesto? ¿Un juanete en el pie no es molesto? Amén. Todo es molesto en tu cuerpo, pero cuando es molesto en tu cuerpo, tú tienes que caminar por fe y tocar el manto del Señor Jesús. Porque así está expresado la palabra de Dios. Y mire lo que dice. Pero la mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho y muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Nada le había. Y le iba ¿cómo? Peor. Los que están predestinados por Dios y quieren agarrar para otro lado, le va a ir peor. La palabra de Dios te lo dice. Amén. El hijo pródigo le fue peor. O sea que no agarre por ese lado, agarre del lado de la fe. Agarra el lado de la fe, de la locura. Agarra el lado de te voy a creer, voy a tocar el manto, voy a caminar como tú me mandes, voy a tomar lo que me ha dicho. ¿Por qué? Porque voy a gozar de salud y a gozar de la vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 26 dice, y habiendo sufrido mucho, versículo 27 dice, y cuando oyó, vio acá, oyó, esa palabra, anótela, oyó. Hasta que usted no escuche bien. Es lo que nos decía el Espíritu Santo por medio de la hermana. Hasta que no saquemos los problemas de nuestras mentes y oigamos la palabra de Dios. Ahí el poder se desata. Ahí el poder, ahí la presencia de Dios se desata y cae sobre nosotros. Ahí el profeta empieza a profetizar. Ahí el Hijo de Dios empieza a manifestar. Cuando empieza a oír con fe. ¿Me entiende? Mediante usted no oiga, no habrá fe. Dice la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de quién. ¿De quién tiene que oír a hablar usted? ¿De quién tiene que hablar de Jesús? ¿De quién tiene que oír hablar? ¿De Jesús? Cuando usted vaya, háblame de Jesús. Háblame de Jesús. Háblame de Jesús. La mayoría no sabe ni quién es. ¿Saben quién es Maradona? ¿Saben quién es Pelé? ¿Saben quién es su boxeador favorito? ¿Saben el poste que tienen pegado en su casa? Pero no saben quién es Jesús. Y sabe que Jesús es el autor de la vida. Y sabe que Jesús, cuando el Padre te estaba haciendo, estaba ahí. Cuando el Padre estaba ordenando el mundo, Él estaba ahí. El Espíritu Santo de poder que lo levantó de entre los muertos estaba ahí. O sea que cada vez que se habla de Jesús, el poder de Jesús y el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo está en ese lugar. Por eso el poder de Jesús está aquí. ¿Me entiende? Ahí arriba está. Pero por la fe que usted tenga va a entrar y va a tomar lo que usted está pidiendo. Tocar el borde de su manto. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Oyó hablar de Jesús y vino por detrás, se movió.
Los que entraron por el techo al paralítico, Jesús vio la fe. Esta se le metió por abajo y tocó el manto. O sea, ¿qué estás haciendo ahí tú? ¿Qué estás pensando para tocarlo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acción estás haciendo para entrar? ¿En qué estás pensando para tocar? ¿Qué quieres tocar? ¿Qué quieres que Jesús haga? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Qué quieres que Jesús haga? Pero si lo hace, ve a todas las aldeas y cuéntale que Jesús lo hizo. Ve y declara que Jesús te ha sanado. Ve y declara que Jesús te ha perdonado. Ve y declara que Jesús tiene nuevas vidas. Ve y declara que le adoras a Jesús. Y dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó ¿qué? ¿Qué tendrá el manto del Señor Jesús? ¿Qué tendrá el manto? ¿Qué tendrá el nombre del Señor Jesús? Que cuando tú te acercas en el nombre del Señor Jesús, cuando tú pides en el nombre del Señor Jesús, y nos enseñó cómo desatar el poder. Dijo, en mi nombre clamarán y todo lo que pidieren estando en comunión lo recibirán. Es muy importante la comunión con lo que está abajo en la tierra y con lo que está en el cielo. Una comunión así y así. Y no así solamente. No, pero yo con todo me llevo bien. Le hago chiste a todo, todos me aman. Imagínate si yo viniera a hacer chiste y no a corregirte. Estaría haciendo una función equivocada. Porque mi trabajo es decirte cómo tú tienes que hacer las cosas. Y así se hacen las cosas por la palabra de Dios. ¿Qué hay que buscar? A Jesús. Porque si tú buscas a Jesús, un milagro te ocurrirá. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 28 dice, porque si no va a tocar el manto. Si solamente esta noche tocar ese manto que el pastor me está predicando. Si solo esta noche me tocaría ese manto yo. Y toda desesperación, y toda angustia, y todo problema de mi vida, de mi familia, se iría de mi casa. Si solo tocara su manto. Si solo tocara su manto, todas las dificultades que tengo en mi vida se irían, se espumarían de mi vida. Porque ya entraría en un mover del Espíritu. Porque todos los que fueron sanados de enfermedades, de loqueras, entraron en un mover del Espíritu. Iban a contar lo que habían recibido y lo que habían sentido adentro de ellos. El endemoniado iba a contar lo poco que le contaban a él. Y te atábamos con cadenas y estabas durmiendo en el cementerio. No te podíamos frenar. Y el endemoniado dice, ¿cuándo ocurrió eso? Porque yo no lo entendí, no estaba consciente. Aquel Jesús te sacó de ahí. Aquel Jesús te vistió. Aquel Jesús te puso ropas nuevas. Porque el que estaba endemoniado y no se podía poner ropa, después andaba bien vestido y quería seguir a Jesús. Porque todo aquello que sana a Jesús lo quiere seguir a Jesús. ¿Me entienden? No hay ninguno que no quiera seguir a Jesús. Aquel que fue sanado por Jesús quiere seguir a Jesús. Aquel que fue perdonado por Jesús quiere seguir a Jesús. Aquel que se le dio una oportunidad de nuevo levantarse en su casa quiere seguir a Jesús. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y cuando oyó hablar de Jesús, versículo 28 dice, porque decía, si toco tan solo el manto, ¿seré qué? Si toco solamente el manto esta noche, yo seré salva. Si toco solamente el manto, vendrá un pensamiento nuevo a mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque te decía, si toco solamente el manto, seré salvo. Y enseguida, ¿qué dice? La fuente de su sangre se secó. Enseguida. Sintió algo que entró en su cuerpo. Por eso cuando usted se mueve por fe va a sentir algo que le va a ocurrir. No lo va a entender. Pero si usted lo recibe y lo deja fluir, quedará en usted. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y enseguida la fuente de sangre, ¿qué dice? Se secó.
Ni un médico podía secar lo que a ella le pasaba. Medicación tras medicación, tratamiento tras tratamiento, problema tras problema, dificultad tras dificultad, hasta que clamó el nombre del Señor Jesús, hasta que escuchó que Jesús venía. Pero ¿qué pasó en ella? Una desesperación por dentro. Una desesperación, una pasión por dentro empezó a ocurrir en ella. Por eso, si no te ocurre esa pasión y esa desesperación, es porque todavía estás en pensamiento de incredulidad y de dudar de Dios. Porque la pasión te hace acercar, porque te hace mover, te hace hacer cosas, te hace sentir, te hace moverte. Por eso es algo muy importante. Y mire lo que dice: se secó y sintió en su cuerpo que algo había ocurrido. Sintió. ¿Sabes que muchas personas me han dicho? Sentí como una corriente que pasaba por mi cuerpo. Sentí como que algo salía de mi cuerpo. Me lo han dicho. Amén. Y yo le digo, gloria a Dios porque Dios está operando ahí. Gloria a Dios porque Dios está tocando. Gloria a Dios porque Dios está haciendo. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que le cuesta al Espíritu Santo volverte a la vida a ti? ¿Sabe lo que le cuesta al Espíritu Santo convertirte en un verdadero hijo espiritual? Es una transformación. Pero si tú paras de caminar por fe, eso se para. Si tú te habías quedado en el canal de parto, te ahogas y te mueres. Si tú te quedas en el canal del parto espiritual y te quedas ahí, amén, con tu mismo cordón te asfixias y te mueres. Ya no caminas en fe. Por eso camina en fe. Créele que el Señor Jesús es el que hace un nacimiento en ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 30 dice, y luego Jesús, ¿qué dice? Siempre Jesús quería sacar esos milagros que salían en secreto a la luz. Amén. Siempre Jesús quería sacar esos milagros en secreto, porque sabía que había ocurrido algo. Él preguntó entre la multitud, ¿quién fue el privilegiado? ¿Quién fue el que me tocó? ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que hizo eso con tanta fe? ¿Quién fue el que se atrevió a hacerlo? A él le encantaban a los que se movían por fe. A él le encantó el que rompió el techo, los que rompieron el techo y bajaron al paralítico. A él le encantó aquellos que dijeron, Jesús viene, vamos a buscar a todo. Porque esta noche no puede ser una noche sino una noche de milagro. Esta noche tiene que ser una noche de poder. Esta noche tiene que ser una noche de milagro, porque el Señor Jesús está aquí. ¿Me entiendes? Así empezaba el poder de Dios a actuar en ellos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús, luego Jesús, conociendo que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Y tú piensas que desde el cielo, ¿quién es el que quiere? ¿Quién es el que llegó de la reunión? Me está clamando, de la reunión me está pidiendo. Cuando todavía no empezaban a tocar, se estaban acomodando, estaba clamando por mí. Haga una disciplina en usted. Cuando entre por esa puerta por allá, no, usted clame, quiero la presencia de Dios, quiero el poder de Dios, quiero que se desate. No pare así. ¿Sabe que yo empecé así? Pidiéndole al Señor, buscándole al Señor, rogándole al Señor que quería ser tocado por su Espíritu. Pero si usted no tiene eso, hágalo esta noche. Hágalo esta noche porque Él está aquí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos más adelante, dice, versículo 32 dice, pero Él miraba alrededor. Y entonces la mujer, yo sé lo que pedí antes de tocarte. Ella no podía dejar de confesar lo que había hecho. Y sabe que la confesión desata la fe. Tu confesión, por eso dice la palabra de Dios, todo lo que confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón, te ocurrirá porque lo estás creyendo.
todo lo que confesares con tu boca, creyendo en el corazón, crees que Jesús se levantó de los muertos, crees que Jesús sana, crees que Jesús te libera, crees que Jesús tiene nueva vida, crees que Jesús puede levantar los muertos, crees que Jesús sanó a los paralíticos, crees que Jesús sacó a los endemoniados, crees que Jesús tiene una nueva vida para ti. Así como lo crees, lo vas a recibir, porque todos los que quieren tocar el manto del Señor reciben. Y mire lo que dice: pero él miraba alrededor a ver quién le había hecho. Y entonces la mujer, temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de ella y le dijo toda la verdad. O sea que toda la verdad es lo que me puede hacer libre. Toda la verdad te quiero decir. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 34 dice: y le dijo, hija, tu fe puede hacer eso. Tu fe puede desatar el poder. Tu fe te puede sanar. Tu fe te puede liberar. Tu fe puede hacer un milagro. Amén. 12 años. Tu fe te puede librar. Tu fe, la fe en Cristo Jesús y en nadie más. Tengo fe que Él tiene poder para sanarme, para curarme, para levantarme, para tomar en fe. Amén. Usted tiene fe para tocar el manto del Señor Jesús.